meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar reunidos. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 18. Juan capítulo 19, versículo 18 dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. A lo largo de la historia, hermanos, a lo largo de la historia, la palabra de Dios nos enseña que hay que tomar decisiones. Siempre ha habido quien toma las decisiones, la oportunidad que Dios nos da de elegir qué es lo que nosotros queremos. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de elegir. A esto se le llama libre albedrío. Y Él quiere que nosotros elijamos. Nos pone siempre las opciones para que nosotros vayamos eligiendo. Si recordáramos ahorita rápido así, hermanos, vendría a nuestra mente Abel, Caín y Abel, hijos de un mismo padre, hijos de una misma madre. Abel escoge a Dios, Caín escoge matar y Dios lo deja. Abraham y Lot, tío y sobrino, ambos son peregrinos en Canaán. A ambos Dios los bendice. Abraham escoge a Dios, Lot escoge a Sodoma y Dios lo deja. Otro, hermanos, es David y Saúl. Ambos, hermanos, son reyes del pueblo de Dios. David escoge a Dios, Saúl escoge el poder y Dios lo deja. Pedro y Judas, ambos son discípulos del Señor. Ambos niegan o hacen algo en contra del Señor Jesús. Judas lo vende por unas monedas, Pedro lo niega. Pedro busca misericordia, Judas busca la muerte y Dios lo deja. Hermanos, la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios, hermanos, se revela en cada una de esas historias, de estos personajes. Y esas historias, hermanos, están para ejemplo de nosotros, para que también nosotros aprendamos a tomar las decisiones correctas. Esas historias están allí. ¿Para qué? Para que imitemos lo bueno de los personajes de esas historias. Pero también, hermanos, para que evitemos hacer lo malo que hicieron esos personajes y evitar las consecuencias que les tocó pasar a ellos también. La palabra de Dios es así. Dios permite, hermanos, que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Dios quiere que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y el Señor Jesús, cuando estuvo predicando Él en su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesús nos enseñaba acerca de esas decisiones. Nosotros podemos elegir. Jesús ponía como ejemplo, hermanos, en sus predicaciones acerca de una puerta amplia, una puerta grande, pero también ponía el ejemplo de una puerta angosta, una puerta no tan amplia como la primera. Y decía el Señor, ustedes pueden elegir por cuál puerta entrar. El Señor Jesús nos pone el resultado de lo que hay al final de la puerta amplia o de la puerta grande, pero también nos pone al final, hermanos, el resultado que hay si entramos por la puerta angosta. Pero es decisión de nosotros por cuál puerta vamos a entrar. Nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos al final. También, hermanos, el Señor Jesús en sus enseñanzas nos habla de un camino amplio
Y dice, muchos son los que caminan por ese camino amplio, pero también nos habla de un camino angosto. Y dice el Señor Jesús, tú vas a decidir por cuál camino vas a andar, por cuál camino vas a caminar. Y luego al final, hermanos, ahí Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14 nos habla, tú vas a escoger si vas con la muchedumbre o vas con los pocos. Tú escoges. En todas y cada una de las enseñanzas de la palabra de Dios siempre nos va a dar la oportunidad de que nosotros tomemos la decisión, ¿sí? Que nosotros elijamos. El Señor Jesús siempre nos va a poner delante de nosotros las opciones y nosotros podemos decidir. También, hermanos, nosotros podemos decidir. El Señor Jesús decía, yo recuerdo, hermanos, cuando decía, tú vas a decidir sobre qué vas a construir, sobre la roca para estar firme o sobre la arena. Si construyes sobre la roca, van a venir tempestades, van a venir tormentas fuertes, se van a crecer los ríos, van a pegar fuerte contra esa construcción que tú hiciste sobre la roca y va a permanecer. Pero también dice que se puede construir sobre la arena, en la cual van a venir las tempestades, van a venir vientos muy fuertes, van a venir ríos y se van a llevar esa construcción. Pero nos dice, tú vas a decidir sobre qué es lo que quieres construir. Y nos pone el resultado y nos da las opciones. Hermanos, Él también nos enseña, dentro de su palabra nos enseña a quién vas a seguir, a Dios o a las riquezas. ¿Qué es lo que quieres elegir? Porque no puedes servir a los señores. Hermanos, nosotros podemos elegir en qué lugar queremos estar cuando el Señor Jesucristo venga, si a los que van a ir a la vida eterna o los que van a ir a la condenación. Esa es nuestra decisión. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vamos a elegir dónde queremos estar. Entonces dice la palabra de Dios, los que le rechazan a Dios irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 46. Hermanos, Dios permite nuestras decisiones. Dios permite que nosotros elijamos. Dios nos enseña cuáles son las opciones y cuáles son los resultados. Lo importante en esta tarde, hermanos, bueno, ya noche, es que nosotros aprendamos a elegir de la manera correcta, a que tomemos las mejores decisiones. Y principalmente, hermanos, a tomar decisiones que tengan que ver con dónde vamos a pasar la eternidad, por dónde vamos a estar después de la muerte. El texto que leíamos al principio nos muestra el monte Calvario, o el monte de la calavera, como lo llaman algunos de los evangelistas. Ahí estaba Jesús. Jesús está crucificado ahí en ese monte. Y se fijaron, hermanos, que dice que pusieron a uno al lado derecho y a otro al lado izquierdo. Lo pusieron ahí, hermanos. ¿Por qué hubo esos ladrones allí? ¿Qué están haciendo esos ladrones a un lado, a uno y a otro lado del Señor Jesús? ¿Por qué los pusieron allí, cerca de Cristo? ¿Por qué no pusieron a más? Había muchos que merecían eso. ¿Por qué estaba Jesús ahí en el centro, hermano, de esos dos ladrones? ¿Por qué no pusieron a Jesús a la derecha y los otros ladrones, o Jesús a la izquierda y los ladrones a la derecha, o al revés? Jesús a la derecha y los ladrones a la izquierda. ¿Por qué Jesús en medio de ellos? Hermanos, ¿no será acaso que simboliza o que nos da a entender el regalo más grande que tenemos de Dios, hermanos? El regalo de elegir, el regalo de poder escoger. Los ladrones, hermanos, que están siendo crucificados, los ladrones que están siendo crucificados ahí a un lado del Señor Jesús, uno a la izquierda y el otro a la derecha, hermanos, tenían mucho en común. Esos ladrones, hermanos, tenían mucho en común. Estaban siendo condenados, hermanos, por lo que ellos habían hecho. Eran ladrones, eran
malhechores, los dos eran malos, los dos eran pecadores. De los dos, nadie en su vida se había acordado de Dios, nadie se había acercado a Dios, habían tratado de hacer lo más malo que ellos pudieran hacer. Por eso estaban siendo condenados. Eran de los peores malhechores. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña que la muerte de la cruz era para los peores malhechores. Y ellos estaban ahí, y lo que tenían en común era la muerte que iban a sufrir. ¿Sí? Y ellos estaban ahí, hermanos, rodeados de la misma multitud, pero tenían algo en común también. Los dos, hermanos, estaban a la misma distancia de Jesús. A la misma distancia. Incluso, hermanos, los dos, nos enseña la palabra de Dios, que los dos, hermanos, con el mismo sarcasmo, con la misma burla, hermanos, empezaron a hablar al Señor Jesús. Los dos criminales le dijeron cosas crueles a Jesús, burlándose de él. Ahí en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43, nos dice esa conversación que tienen estos ladrones con el Señor Jesús. ¿No eres tú el Cristo?, le dice. Son de sarcasmo. ¿No eres tú el Cristo? Y si es así, sálvate a ti mismo, dice. Le decían, y sálvanos a nosotros. Empezaron a decirle al Señor Jesús. Pero él dice, eso lo dijo uno de los criminales, pero el otro, hermanos, diciéndole, dice, deberías tener temor de Dios. ¿Sí? Deberías tener temor de Dios. En Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Fíjense lo que dice, hermanos, pongamos atención a lo que están diciendo ahí. Con sarcasmo le están diciendo al Señor Jesús, sálvate, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate tú y sálvanos también a nosotros. Le decía, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucho, hermanos, se ha dicho de estas palabras de este ladrón. Se ha hablado infinidad de veces acerca de esto, hermanos. Pero lo que puede causarnos, hermanos, es una gran admiración. Este hombre, hermanos, nos merece toda nuestra admiración. Pero a la vez, hermanos, me llama la atención la manera en que este hombre cambió. Fácilmente podemos olvidarnos del que no cambió. ¿Qué me dices? ¿Qué podemos decir o qué podemos decir, hermano, de ese que no cambió? ¿No hubo invitación para él? ¿No hubo una palabra que pudiera hacerle entender que debía de cambiar? Hermanos, ¿no dice la palabra de Dios que el pastor cuando tiene sus ovejas y se pierde una de ellas, dice la palabra de Dios que deja las 99 resguardadas y va en busca de esa una que se ha perdido? ¿No fue la enseñanza del Señor Jesús cuando dice que aquella mujer, dueña de la casa, barrió hasta encontrar aquella moneda que se le había perdido? Dice que anduvo buscando y hizo aseo de toda la casa, buscó bien hasta encontrar la moneda que se había perdido, hermanos. O aquella historia, hermanos, que se nos narra acerca del hijo pródigo, aquel hijo pródigo que se fue de su casa y que el padre no lo detuvo, que le entregó su herencia y le permitió que se fuera y no fue a buscarlo. Hermanos,
Lo que debemos entender claramente, hermanos, que cuando aquel pastor deja las 99 por ir a buscar aquella que se había perdido, hermano, la oveja se había perdido inocentemente. La moneda, hermanos, cuando narra la historia de la mujer que hace el aseo en su casa para encontrar la moneda, hermanos, la perdió irresponsablemente. Por eso la busca así. Cuando nos damos cuenta que el padre de familia no fue a buscar al hijo que se fue, hermanos, el hijo pródigo se fue intencionalmente. Él tomó la decisión de irse. Por eso el padre lo dejó ir. Los ladrones, hermanos, que estaban a los lados del Señor Jesús, tenían la misma oportunidad. Estaban frente al Salvador los dos. Estaban frente al Hijo de Dios los dos. A la misma distancia los dos. Si cualquiera de ellos dos hablaba, Jesús los estaba escuchando. Tenían la oportunidad, hermanos, para escoger. Tuvieron la misma oportunidad para escoger. Hermanos, no sé si se han fijado, Dios nos habla de muchas maneras a todos nosotros. Dios nos habla de la manera en que entendemos. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros, la manera en que entendemos son pasando situaciones difíciles. Entonces es que es la manera que nosotros podemos entender y Dios nos habla así de esa manera. Dios manda truenos para que nos conmuevan. Hay ocasiones, hermanos, en que Dios nos va y nos manda bendiciones para convencernos. Pero hay también ocasiones, hermanos, en que el Señor no manda nada. En que el Señor guarda silencio. ¿Y saben por qué? No manda truenos para conmovernos. No manda bendiciones para convencernos. Guarda silencio. ¿Saben para qué? Porque nos está dando el honor de escoger. Nos está dando el honor de escoger. Nos da la libertad para que nosotros elijamos dónde pasar la eternidad. ¡Qué grande honor nos da el Señor! Hermanos, en muchas áreas de nuestra vida, nosotros no hemos tenido la oportunidad de escoger. En muchas cosas no hemos tenido la oportunidad de escoger. Si nos ponemos a pensar en eso, hermanos, no nos dieron oportunidad si queríamos, qué es lo que queríamos escoger nosotros. No escogimos a nuestros hermanos. Alguien me dijo en una ocasión, le hablé a los jóvenes acerca de esto, porque hablábamos acerca de la amistad y decía, nunca nos dieron la oportunidad de escoger a nuestros hermanos, porque tal vez si nos hubieran dado la oportunidad de escoger a nuestros hermanos, a lo mejor no hubiéramos escogido los que tenemos. ¿Sí? No hubo oportunidad de escoger a nuestros hermanos. No hubo oportunidad de escoger a nuestros padres. Esos fueron los que nos tocaron. No nos dieron la oportunidad de escoger nuestro lugar de nacimiento. Si nos hubiera tocado escoger, ¿dónde tocaríamos nacer? Si nos hubiera tocado o dado la oportunidad de escoger dónde, en qué casa hubiéramos querido nacer, dónde hubiéramos escogido. Pero no se nos dio esa oportunidad de escoger. Y a veces, hermanos, nos hace enojar, a veces por situaciones que nos toca vivir. Es que yo no quería estos padres, es que yo no quería estos hermanos, es que yo no quería esto, yo no quería aquello. Pero no hay ocasiones o momentos, hermanos, en que Dios no nos va a permitir escoger. A veces muchos se quejan y dicen, es que yo no debí haber nacido en una familia tan pobre. ¿Verdad? O me hubiera gustado haber nacido en una familia con una posición social más importante. Hermanos, cuando Dios plantó un árbol, hermanos, en el jardín del Edén, hermanos, ahí ese árbol fue puesto. Y se fueron puestos reglas para ese árbol. Y el fruto de ese árbol se podía escoger si comerlo o no comerlo. Muchos han protestado,
acerca de por qué Adán escogió eso. ¿Por qué Adán escogió desobedecer a Dios? Es que Dios le dio la libertad para que escogiera cualquier decisión que pudiera tomar. Hermanos, todos podemos elegir. Tal vez no elegir de quién ser hijos, no elegir a nuestros hermanos, ¿sí? Pero también, hermanos, viene una lección más importante, la lección de la vida eterna. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Algunas veces, hermanos, quisiéramos que las cosas fueran diferentes. A veces yo he conocido o se conocen estudiantes, hermanos, que tienen que tomar una decisión acerca de qué carrera van a estudiar. Y a veces escuchan una semana acerca de una carrera y quieren ser esa carrera. Pero la siguiente semana escuchan otra y quieren ser esa otra carrera. Y la siguiente semana van a escuchar otra y van a querer ser esa otra carrera. Pero se tiene que tomar la decisión. Y a veces, hermanos, hay quienes son profesionistas y llegan a la conclusión y dicen, pues es que yo no quería estudiar eso, pero ya lo hizo. Hubiera querido regresar el tiempo y hacer otra cosa. Pero son nuestras decisiones. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. ¿Se han visto en un espejo últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que se vieron en un espejo? Pues hoy cuando nos peinamos hoy, ¿no? Cuando nos arreglamos hoy para venir a la reunión. A veces que nos miramos un poquito y a veces que nos miramos muchito, ¿verdad? En el espejo. Nos quedamos admirados de la belleza que se ve en ese espejo. Bueno, yo sí. No se crean. Pero a veces nosotros, si ustedes se miran en un espejo y ven su rostro en el espejo, ¿qué les gustaría cambiar de su cara? ¿Qué cambiarían de su cara? Pues empieza uno a verse la nariz, pues el color y pues no están las arrugas ahí de ahí. ¿Qué cambiaríamos, hermanos? ¿Qué cambiaríamos de nuestra cara? ¿Qué cambiaríamos, hermanos? Si nos hubiera tocado escoger el color o el tamaño de nuestra nariz, ¿de qué tamaño la escogeríamos? Si nos hubiera tocado escoger el color de nuestros ojos, ¿qué color de ojos nos hubiera gustado escoger? ¿Qué les gustaría escoger? Si nos hubiera gustado escoger el largo de su cabello, yo lo hubiera escogido desde mucho cabello. Chino. No, chino no, ¿verdad? Los que tienen pelo chino quieren el lacio, los que tienen lacio que lo quieren chino, ¿verdad? Pues a veces, ¿por qué? Por decisión. ¿Qué cambiaríamos, hermanos, de nosotros? ¿El color de nuestro cabello? Si hubiéramos, hermanos, nos gustaría ser más altos. ¿O no tan altos? ¿Nos gustaría ser más flacos? ¿O más gordos? ¿Cómo nos gustaría ser? ¿Qué cambiaríamos? ¿Les gustaría cambiar algo? Te voy a decir algo. Ya no lo podemos cambiar. Triste y lamentable historia. A menos de que tengamos mucho dinero y podamos hacer una cirugía plástica y pues ahí no hay problema, ¿verdad? Pero nosotros no podemos cambiar eso, porque eso ya está en nosotros. Pero hay una cosa que sí podemos cambiar. ¿Saben qué es lo que podemos cambiar? El lugar donde vamos a pasar la eternidad. Ese sí lo podemos cambiar. Si tomamos la decisión correcta, ese sí lo podemos cambiar. Tal vez nos vamos a quedar con esa misma nariz. Tal vez nos vamos a quedar con esa misma estatura, porque no la podemos cambiar. Yo me acuerdo que allá vino la luz, decía que nos colgaran de los pies del techo, ¿se acuerdan, hermana Lidia? No sé si se acuerdan, que nos colgaban, que decían, es que hay que colgarlo del techo de los pies para que se estire. No es cierto, no es cierto, ¿verdad? Así decían, ¿verdad? Así decían. Hay algunos que decían, pues si no estás contento con tu color, pues báñate con leche, ¿verdad? Y cámbiate el color de tu piel. Si no quieres estar tan moreno, pues haz blanquito, ¿verdad? Y no les digo cómo decir, es que yo quiero que me salga barba. Los muchachos de 20 hablan, no, yo quiero que me salga barba. ¿Cómo le hago? Yo me acuerdo que la mamá Juana nos decía un remedio, era bien sencillo y bien práctico.
pero no lo puedo decir ahorita porque no nos va a gustar. Pero al que quiera decirlo se lo digo en privado, ¿verdad? Digo, ¿cuál era el remedio? Pero, porque decían que eso era muy bueno, ¿verdad? Pero hermanos, quisiéramos cambiar muchas cosas, pero no podemos hacerlo. Pero algo que sí podemos cambiar, hermanos, es el lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad. Decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Hermanos, hubiera sido muy bueno que Dios hubiera cambiado nuestra vida si le damos una lista y viniéramos, dice, es que vas a ir a la iglesia de Cristo, llevas tu lista de las cosas que quieres cambiar, se lo entregas al hermano y Dios, el hermano va a orar a Dios y te va a cambiar todo como tú quieras. ¿Cuántos estuvieran aquí? Muchísimos. Estuviéramos llenos, ni cabríamos, yo creo que la puerta estaría lleno. Gente que quisiera cambiar su cara, su color, su tamaño, todo. Si Dios nos cambiara. Así como ordenamos una comida, si imaginan, que Dios nos cambiara. Cuando vamos, me trae color de ojos verdes, me trae una nariz espigada, una nariz de perfil, ¿qué? De griego, ¿verdad? Sí, unos ojos verdes, me trae por favor también, me trae pelo un poquito rizado. Yo me conformo con que me traiga pelo, ¿verdad? Pelo de que sea, ¿verdad? Porque me dicen mis hijos, papá, ya tienes el pelo blanco, quiero pelo, aunque sea blanco, ¿verdad? Y yo digo, pero me trae pelo, me trae una cintura, por donde estaba la cintura, que me ponga, ¿verdad? Me traiga esto. Muchos de nosotros pudiéramos cambiarlo así, como si estuviéramos ordenando una comida, pero no es así. Creo que mejor decidiré, hermanos, que me traiga inteligencia, bien resignado, ¿no? Me traiga inteligencia, me dé salud. Eso es lo que nosotros le pedimos a Dios. Hubiera sido tremendo, hermanos, que tuviéramos la oportunidad de hacer eso. Pero las cosas, hermanos, no ocurren así. Cuando vinimos a la vida, no tenemos derecho ni voz ni voto. Nacimos el día que nacimos, crecimos en la familia que crecimos, tuvimos los padres que tuvimos los hermanos que tuvimos todo eso, sin derecho a voto, decidirlo. Pero en relación, hermanos, con la vida después de la muerte, sí tenemos derecho a decidir. Dios nos ha dado la oportunidad de decidir. Yo creo que es algo bueno. Yo siento que es algo bueno. La palabra de Dios nos hace verlo así. ¿Creen ustedes que puede haber un mayor privilegio que ese, hermanos? No lo hay. Este privilegio, hermanos, no solo recompensa cualquier injusticia, sino que también, hermanos, es el don de la libre voluntad para compensar cualquier falta. Dios puede cambiar nuestras vidas, hermanos, completamente. Volvemos al texto. Volvemos a la vida, hermanos, de aquel ladrón que se arrepintió. Sabemos muy poco de ese ladrón. Sabemos que en su vida, hermanos, él cometió muchas faltas, por eso está allí. Cometió muchos errores. Escogió muchas cosas malas. Tomó malas decisiones. Su conducta fue equivocada. Podríamos decir, hermanos, que su vida fue un desperdicio, la vida de ese hombre. Estará pasando, hermanos, la eternidad de acuerdo a las decisiones que él tomó. Eso es lógico. Pero no, hermanos. Todo lo contrario. El Señor le contesta aquella oración a ese hombre. Ahora, hermanos, ese hombre está disfrutando de la única decisión buena que tomó en su vida. A lo largo de su vida, hermanos, antes de encontrarse con Cristo, tomó muchas malas decisiones, por eso está colgado en la cruz. Pero al final de su vida, con el último aliento de su vida, hermanos, toma la mejor decisión que pudo haber hecho. Al final de sus malas decisiones, hermanos, fue redimido por por una sola decisión buena que hizo. Tal vez nosotros, hermanos, si reflexionamos sobre nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que algunas veces hemos tomado malas decisiones. ¿Verdad?
Tal vez nos hemos equivocado al escoger a nuestros amigos y hemos pagado las consecuencias de esos amigos que han influenciado nuestra vida. Quizás lo que has decidido estudiar, tal vez se han equivocado, pero miramos nuestra vida hacia atrás y si pudiéramos cambiar algo, si pudiéramos mirar hacia atrás y cambiar aquellas decisiones que tomamos que nos hicieron tanto daño, si pudiéramos cambiar aquellas decisiones que nos hicieron llorar, si pudiéramos cambiar aquellas decisiones que nos hicieron hacer daño a quienes amamos, si pudiéramos cambiar esas decisiones, si podemos. Una buena decisión para escoger la eternidad, hermanos, cambia todo. Una buena decisión compensa miles de malas decisiones. Hoy, hermanos, esa es la invitación. Hoy es el momento de tomar la decisión. ¿Cómo puede ser posible? Yo no sé cómo, pero ¿cómo podrá ser posible que dos hombres ven al mismo Jesús allí delante de ellos? Dos hombres lo tienen a la misma distancia, dos hombres a los cuales el Jesús los puede escuchar. Uno escoge burlarse de él y el otro escoge estar junto a él. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y cuando uno oró a Jesús, Jesús lo amó lo suficiente como para salvarlo. Y cuando el otro se burló, Jesús lo amó lo suficiente como para permitirle hacer eso. Lo dejó que decidieran a los dos. El mismo Jesús hoy en esta noche hace lo mismo. Deja que nosotros decidamos. ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿En verdad tomamos decisiones serias que tienen que ver con nuestra vida después de la muerte? La palabra de Dios dice claramente que después de nuestra muerte, hermanos, viene el juicio. Y cuando estemos delante de Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué decisión tomamos en la tierra para merecer la vida eterna? Es el momento de acercarnos a Dios. Lo tenemos a la misma distancia, porque uno elige salvarse y el otro elige condenarse. A los dos nos aman. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Si nosotros como cristianos, hermanos, ya hemos decidido estar con Cristo, sigamos tomando las decisiones correctas, todas esas decisiones correctas que tengan que ver con la vida eterna. Si tú todavía no has decidido, es el momento que lo hagas, el Señor está allí. ¿Sí? Una buena decisión puede corregir muchas malas decisiones. Hermano, pues ahí decidimos los truenos o las bendiciones. a las bendiciones. Así es. Truenos o bendiciones. Este es el momento de decidir. Hoy es el momento de decidir. Y esa es la invitación que vamos a hacer. No solamente a quienes no han obedecido, sino también a los que ya hemos obedecido. Y si nuestras decisiones están siendo las correctas para ir a la eternidad. Vamos a cantar un poquito más,